Vamos a ver si ahora voy a la... Es que este es el tercer intento de hacer la grabación. Pero, bueno, antes de nada, buenas tardes o buenos días, según estéis cada uno de vosotros. Eh, para mí es por la mañana, casi mediodía, y vamos a ver si empezamos el tema 10 de la lectura de los Hechos de los Apóstoles. No se corresponde con el capítulo 10 porque el capítulo 9 lo hemos partido en dos partes. La primera parte la veíamos el, el día pasado, que hablaba de la conversión de San Pablo, y ahora vamos a dedicar esta charla de una forma muy especial a la segunda parte del capítulo 10 y por eso la titulo, perdón, la segunda parte del capítulo 9 y por eso la titulo Los milagros de San Pedro. Ni son los únicos milagros que se narran en el Evangelio, ni, ni es lo único de lo que voy a hablar, pero tienen como centro nuestra atención ahora mismo. En realidad lo que estamos es empezando una sección que abarca podríamos decir desde el principio del capítulo 9, pero para nuestros efectos desde 9:31 hasta el final del capítulo 12. O sea, fundamentalmente los capítulos 10, 11 y 12. ¿Mm? Y hoy vemos la primera parte en la que hablamos de esos dos milagros de San Pedro y sobre todo hablamos de lo que hay implicado en toda esta temática que vamos a ver en adelante. Por otra parte, el próximo día ya veremos la conversión de Cornelio, que es el centro de esta zona, de, este- de esta sección, la conversión de Cornelio, porque nos habla de la admisión de los gentiles en la iglesia. Y luego ya, pues, las consecuencias, hablaremos de la iglesia de Antioquía y hablaremos de la persecución de la iglesia en Jerusalén para acabar así toda esta sección que iremos desgranando, como es natural, poco a poco. Pero antes de abordar el estudio concreto de estos capítulos, conviene detenernos y ver en qué situación se encontraba la Iglesia en este momento. Bueno, la pregunta es ¿a qué se está respondiendo? Cuando uno escribe una cosa, cuando uno dice algo, uno está respondiendo a una cuestión que hay, ¿no? Y esa cuestión que hay es la que permite interpretar correctamente lo que se está diciendo. ¿Mm? Un dicho o una frase o, o una narración no tienen el mismo valor en un contexto que en otro. No tienen el mismo valor si se intenta responder a una pregunta que a otra. Pues bien, aquí vamos a ver qué preguntas hay latentes en la comunidad cristiana cuando se hacen estas narraciones que vamos a ver. De hecho, ya digo, lo importante en estas narraciones va a ser la conversión del oficial romano, del centurión llamado Cornelio, que es admitido en la iglesia sin condiciones previas relativas a la ley judaica. Por tanto, nosotros nos preguntamos, ¿pero cuáles eran las cuestiones? Se puede responder de varias maneras porque he puesto el acento ahí en la conversión de Cornelio, pero quizás se podría desplazar también un poco a la fundación de Antioquía, no de la ciudad llevaba fundada mucho tiempo, muchos siglos, de la fundación de la comunidad cristiana de Antioquía y aún más que eso, del valor de esa comunidad, porque de esa comunidad va a depender una buena parte del cristianismo primitivo. Y es justamente está en un punto importante de nuestra narración. También le dedicaremos un tema prácticamente entero a esa parte que es pequeña,
pero que es muy fundamental. Por tanto, ya vemos que hay como dos centros. Está el centro de la conversión de Cornelio, está el centro que podemos desplazar de la fundación de la comunidad de Antioquía, y también pues, podríamos ver que la consecuencia de ambas cosas pues, viene a ser un poco la misma, y es que la iglesia se extiende y que se empieza a predicar el Evangelio también a los gentiles. ¿Qué preguntas había? Vuelvo otra vez. Bueno, pues el problema fundamental que hay en las comunidades cristianas en aquel momento es la validez de la ley mosaica. Eso va a condicionar las relaciones de los cristianos con los judíos, pero también las relaciones de los cristianos entre sí, de los diversos grupos cristianos entre sí. Entre los mismos cristianos había un fuerte enfrentamiento entre los que sostenían que había que cumplir la ley de Moisés en mayor o menor grado y los que sostenían que la ley de Moisés estaba abolida en la cruz de Cristo. Más todavía podríamos poner posturas extremas, como algunos cristianos de Jerusalén, que piensan que el cristianismo no es sino prácticamente una reforma sin grandes cambios de la situación anterior del judaísmo, y por tanto que hay que cumplir la ley entera, que el templo sigue vigente, que las relaciones de los cristianos con los judíos son absolutamente normales, aunque se difiera en el punto central de si Jesús es el Mesías o no es el Mesías, pero que la ruptura no se ha producido prácticamente. Y aunque luego también la cuestión del mesianismo de Jesús pues vaya a provocar, quieras que no, una ruptura con los judíos. Pero bueno, esta sería la postura extrema, que luego se concretará más adelante en lo que se llamó los ebionitas, pero por ahí no vamos a entrar ahora. Y en el punto contrario estarían las posturas que se concretaron en Marción, un cristiano del norte de Turquía, del Ponto, que se trasladó a Roma y que afirmaba que el Antiguo Testamento era simplemente malo. Y que por tanto lo que había venido Jesucristo era a acabar con la obra del Dios que él llamaba malo en el Antiguo Testamento, y empezar la obra del Dios bueno, que sería el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que por tanto todo lo que oliera al Antiguo Testamento era malo y había que acabar con ello. Hay dos posturas totalmente extremas, pero entre una y otra podríamos ver una graduación de posturas muy grande. Hay dos posturas que sí quisiera yo destacar, que están en la parte más central, pero que fueron las que luego después condicionaron las soluciones definitivas de la gran iglesia. Que por un lado, una comunidad de la que se habla poco, habló bastante Brown, la comunidad del discípulo amado. Para abreviar y no ser complicado, podríamos decir que muchos cristianos nacieron de la predicación de un cristiano, de un seguidor de Jesús, al que se le llama el discípulo amado, porque no tenemos otro nombre, aunque muchos lo identifiquen, pues precisamente con Juan el Evangelista, con Juan Cebedeo. Pero en el Evangelio de San Juan tiene una función importante los capítulos finales, aunque quizás se pueda identificar también con un discípulo que ya aparece en la vocación de los primeros discípulos en Juan. Bueno, este discípulo amado habría creado unas comunidades, primero quizás en los entornos de Jerusalén, luego se trasladaron hacia la zona de Antioquía, incluso hacia el centro de Asia, y tenían puntos de polémica bastante fuertes con otras comunidades cristianas. Además tuvieron una vida muy azarosa que se podría rastrear
leyendo detenidamente, sobre todo la primera carta de Juan. Bueno, estas comunidades del discípulo amado estarían hasta cierto punto en algunas cuestiones más cercanas a la ley judaica, aunque en el Evangelio de San Juan la polémica contra Moisés es total, ¿no? Incluso la polémica contra el sábado es muy, muy fuerte, ¿no? Pero en algunos puntos, por ejemplo, en la comida de las carnes consagradas a los ídolos, pues parece que tenían una postura bastante distinta de la que luego triunfó en toda la iglesia. Y luego, por otro lado, tenían las comunidades de Pablo, ¿m? Que son las que conocemos mejor por las cartas de Pablo, ¿m? Las que podemos rastrear mejor por las cartas de Pablo y también en parte, ¿eh? Aunque ya dulcificada por toda esta obra de los Hechos de los Apóstoles que ahora estamos leyendo y estamos meditando. Entonces, además de estos grupos, existían otros muchos grupos cristianos que no tenían una postura tan definida o que no los conocemos tan bien, sencillamente, ¿eh? Y que se fueron luego reduciendo a la unidad en lo que se llamó la Gran Iglesia, ¿eh? O que nosotros llamamos la Iglesia Católica, ¿eh? Aunque la terminología protestante han preferido llamarle la Gran Iglesia. Bueno, la importancia de la cuestión que estamos planteando es grande porque condiciona las relaciones entre los grupos. ¿Hay que cumplir la ley o no hay que cumplirla? ¿Y hasta qué punto? ¿Mm? La ley me refiero a la ley de Moisés. Es la ley de Moisés condicionante. Fijaros que el punto importante, y insistiremos, de la conversión de Cornelio es que se le admite a la iglesia sin tener en cuenta la ley judía. Ese es el punto importante. Luego insistiremos en ese punto. Por tanto, digo, había una tensión muy grande entre la iglesia fundada por Pablo o por sus discípulos y la iglesia fundada por los discípulos del discípulo amado y otros grupos cristianos. Y sobre todo ya en el extremo, con los grupos que derivaron en el marcionismo. Se preguntaban qué grupo eran el verdadero Israel nuevo, nacido de Jesucristo, y colateralmente, y esto era muy, muy importante, qué grupos eran realmente religión lícita en el Imperio Romano. O sea, qué grupos no podían ser perseguidos por los romanos porque estaban amparados por la ley romana que amparaba a la ley judía, que amparaba a los judíos considerándolos como religión lícita. Por tanto, la cuestión no era teórica puramente, ¿eh? Era una cuestión muy práctica. Era la cuestión de si vamos a ser perseguidos o no vamos a ser perseguidos. Nos estamos jugando la vida. Esta polémica se desarrolló en muchos frentes y condujo a muchas actitudes muy, muy diversas, ¿no? Los cristianos se preguntaban, por ejemplo, qué relación había que tomar con relación al templo de Jerusalén, ya que unos cristianos siguieron muy ligados al culto judío y otros totalmente, rompieron abiertamente con el templo, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Esteban. Pero estas polémicas perdieron actualidad a partir del año 70, cuando el templo fue destruido. Sencillamente no hay cuestión. ¿Hay que ir al templo? No hay que ir al templo. Si no hay templo, pues no hay cuestión. Otra cuestión que se dilucidó y que había que pensar y discutir era si se podían admitir en la Iglesia a determinados grupos marginales del judaísmo: samaritanos, ciegos y cojos, mutilados, eunucos, que no tenían cabida en la comunidad judía. Hemos visto ya en el capítulo 8 que se admite al eunuco de la reina Candace de Etiopía. También había una fuente de conflicto muy constante en esto que hemos dicho, que es el centro, ¿no?
la cuestión de si los gentiles pueden ser admitidos en la iglesia o no, ¿no? Sin condiciones legales previas. También esta polémica se refleja en la cuestión de si se pueden comer eh, toda clase de alimentos, si hay alimentos puros y alimentos impuros, ¿no? Si hay alimentos que están permitidos por la ley o no están permitidos por la ley. Fijaros que esa polémica se resucita de nuevo en la Iglesia con la aparición con los grupos evangélicos de lectores, si les llama así, de lectores de la Biblia, que sobre todo tuvieron importancia en Norteamérica y que dieron lugar a grupos como los adventistas del séptimo día o los testigos de Jehová, que niegan la licitud de comer determinados alimentos. Eh, Otra cuestión también, si había que respetar dentro de todos los alimentos eh, el comer la sangre de los animales o no. Fijaros que los Hechos de los Apóstoles toman una postura, lo veremos en el capítulo 15, una postura muy reticente frente al tema de la comida de la sangre, ¿no? En la que viene a decir, mira, yo no sé si será lícito o no, pero no la comáis por normal lío, ¿eh? Luego la Iglesia vio que no, que las cosas eran claras, que la ley antigua estaba superada, pero se tardó en llegar a unas conclusiones, ¿no? Y también otra cuestión muy importante que aparece mucho en las cartas de San Pablo, y es la de si se puede comer la carne sacrificada a los ídolos. ¿Mm? Esa cuestión la veremos más despacio en su momento, pero así muy de pasada ya decimos que comer de la carne sacrificada a una divinidad se interpretaba como participar en el sacrificio realizado en honor de esa divinidad. Por tanto, si tú comías la carne sacrificada, estabas cayendo en idolatría. En esto las comunidades joánicas, las comunidades del discípulo amado, parece que fueron muy beligerantes. No se puede comer, ¿no? En cambio, las comunidades paulinas fueron mucho, mucho más mitigadas. Mira, si nadie está diciendo nada, los dioses no son nada y la carne no le ha pasado nada porque la consagren o no la consagren, ¿no? Entonces, la postura de San Pablo será muy, muy, muy matizada y si llega el momento, pues la veremos más detenidamente. Otras fuentes de conflicto eran también en esto de las comidas fueron un conflicto continuo. Si se podía comer unido a los gentiles o no. ¿Mm? San Pablo choca con San Pedro en Antioquía, porque San Pedro, que en principio comía con los gentiles, cuando vienen los cristianos de Jerusalén, deja de comer con ellos y San Pablo se pone enfadado y le dice que o se hacen las cosas o no se hacen, ¿no? San Pablo tenía claro que se puede comer con los gentiles y que aquí no hay problema. Y los Hechos de los Apóstoles van a decir que no hay problema, justamente, ¿eh? En eso los Hechos de los Apóstoles también toman una postura paulina. Otra cuestión también fue eh, la, la necesidad o no de atenerse a las leyes matrimoniales judías, que también creaba mucho conflicto, ¿no? Las leyes judías tenían unos niveles de parentesco y unos niveles de acercamiento y todo un derecho matrimonial que se planteó muy agudamente si se tenía que cumplir o no. De hecho, en el Evangelio de San Mateo se alude a ello cuando se habla de la porneia, que nadie sabe traducirlo, ¿no? Que en definitiva es de que puede haber uniones ilegales, ¿no? Por otra parte, también, pero eso ya no aparece tan claro en los Hechos de los Apóstoles, aparece más en las cartas de San Pablo, la licitud, fijaros que es al revés de lo que podíamos pensar, ¿eh? La licitud o no de la abstinencia sexual total. Es decir, si es lícito o no es lícito no casarse. ¿Mm? Nosotros lo habíamos planteado y algunos grupos de hecho lo plantearon al revés. Ahora mismo no me meto en eso, que es otro camino amplio y espinoso. Mm, También se discutía, cómo no, y todo, ¿no? El código moral del cristiano. ¿Mm?
centrado en la ley de Moisés o en el derecho natural, tal como era presentado en las escuelas filosóficas del eclecticismo helenista. Bueno, esto es un poquito técnico, pero resumiendo, si la moral es la que aparece en la ley bíblica o la moral es la que dictamina el derecho natural, que es conocible por el pensamiento humano. Eh, el Nuevo Testamento opta bastante por la segunda solución, porque incluso las listas de pecados que aparecen en el Nuevo Testamento son siempre listas de pecados de derecho natural, lo que llamaríamos derecho natural. También habría que matizar muchísimo todas estas afirmaciones, pero son problemas que están ahí y que tenemos que tenerlos en cuenta. Y por último, un problema que no está así tan directamente, pero que ya lo hemos visto apuntado y se volverá a ver apuntado, es si el cristianismo tiene que ver algo con la magia. Fijaros, a Jesucristo incluso en el Talmud se le acusa a veces de mago, porque hacía milagros. Los cristianos también hacen muchos milagros. ¿Tienen algo que ver esos milagros con la magia? Digo que ya hemos apuntado algo porque en el capítulo 8, cuando Simón Mago quiere comprar el derecho a transmitir el espíritu, está intentando comprar un beneficio mágico. Y el cristianismo insistirá mucho en que no tiene nada que ver con la magia. Ahora después veremos que los milagros de Pedro, precisamente, se deja muy claro que Pedro siempre sostiene que él no hace el milagro, que él sencillamente le pide a Jesucristo que lo haga. Quien hace el milagro es Dios por Jesucristo y la persona que está interviniendo, el apóstol que está interviniendo, el taumaturgo que está actuando, no obra por su propio poder, sino que simplemente suplica ese poder. Y fijaros que la cuestión de la magia era importante también, porque la magia estaba perseguida por las leyes romanas. Como veis, detrás de todas estas cuestiones hay un conflicto entre la ley romana, la ley judía y otras cuestiones que pueden haber surgido en los ámbitos religiosos. El autor de los Hechos de los Apóstoles va respondiendo a todas estas cuestiones de una forma dispersa a lo largo del libro. Va buscando mostrar que a pesar de las múltiples posturas y enfrentamientos doctrinales y sobre todo prácticos, todas las iglesias son una sola iglesia. Eso es importante, es reducir a la unidad. El autor de los Hechos de los Apóstoles tiene un deseo muy grande de que la iglesia no aparezca como un conjunto de grupúsculos que cada cual va a su aire. No, hay una sola iglesia. Y el centro de unidad de la iglesia es el Espíritu Santo que nos congrega. El Espíritu Santo que nos mueve, el Espíritu Santo que nos aglutina. Va mostrando eso, que a pesar de las diversas posturas prácticas, todas las iglesias se reducen a una sola iglesia y hay un principio vital que es el Espíritu Santo. Ya en el capítulo 8 había quedado claro por la autoridad de los apóstoles Pedro y Juan y sobre todo por la actuación del Espíritu Santo que los samaritanos y los mutilados pueden entrar en la iglesia, aunque estuvieran excluidos de la Asamblea de Israel. También en el episodio referente a Simón Mago se había mostrado que la actuación de los evangelizadores al dar el Espíritu Santo no tiene nada que ver con la magia, ni mucho menos con motivaciones económicas. En los capítulos 9 al 12 se plantea, como hemos dicho, con toda agudeza, si los no judíos pueden formar parte de la Iglesia de pleno derecho y en qué condiciones. La respuesta se va a dar de dos maneras. Una manera práctica, mostrando que Dios ha intervenido, dando autoridad a Pablo. Por eso toda la sección se abre con la conversión de San Pablo y llamando a Pedro, que es lo que vamos a ver después de lo de hoy,
para que acoja a los gentiles sin condiciones. Y por otra parte, a continuación de esto, en dos momentos, se da un veredicto jurídico. Me interesa a mí destacar esto porque ya sabéis que mantengo la tesis de que los hechos de los apóstoles pretenden demostrar, entre otras muchas cosas, pero como muy fundamental, que el cristianismo y el cristianismo tal como se estaba predicando en las iglesias paulinas y en las diversas iglesias es, es aceptable jurídicamente. Y por tanto es una religión lícita y la persecución no tiene fundamento jurídico ninguno en Roma. Pues bien, aquí también se da un veredicto jurídico, pero este es interno. Cuando en dos ocasiones. En un primer momento, cuando una pequeña asamblea en Jerusalén aprueba la actuación de Pedro, que ha admitido a Cornelio a, a la iglesia, y luego posteriormente en el llamado concilio de Jerusalén, cuando la iglesia dice que no hay que obligar a cumplir la ley de Moisés, aunque luego se pongan unas normas prácticas que veremos en su momento. A estas dos conclusiones jurídicas, como digo, les dedicaremos mayor atención. Ya hemos estudiado la vocación de Pablo. Ahora vamos a ver el complejo relato, porque es muy complejo y muy largo, en que desemboca en la afirmación de la plena licitud y necesidad de admitir a los gentiles en la iglesia sin necesidad de admitir, de obligarles a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Por tanto, la división de todo este párrafo sería, primero, la conversión de San Pablo, un sumario inicial en 9:31, breve pero enjundioso, los milagros de Pedro, Pedro cura a un paralítico y Pedro resucita a una mujer, la admisión de los gentiles, Pedro bautiza a Cornelio, la fundación de la iglesia de Antioquía, que tiene ya camino abierto con todo lo que hemos dicho, y una consecuencia algo inesperada, pero también muy importante, que es que la iglesia vuelve a ser perseguida intensamente en Jerusalén. Y en concreto, Pedro volverá a ser detenido. Y Santiago le cortarán la cabeza. Y por último, un sumario final y una conclusión de toda esta sección, que dará lugar después a una nueva en la que empiezan las misiones, la predicación del Evangelio ya claramente a todos los pueblos. La Iglesia había ido abriendo cada vez más su ámbito, pero todavía permanecía en el ámbito judío. Ahora Pedro va a dar un paso trascendental para la Iglesia y va a admitir a los gentiles. El hecho de por sí es trascendental, pero Lucas lo destaca mucho. Destaca mucho su importancia, como se va a ver a simple vista por los siguientes datos. El paso lo da Pedro. Ya hemos visto que en los Hechos de los Apóstoles, en toda la primera parte, los pasos trascendentales los da Pedro. En segundo lugar, antes de dar el paso, se nos dice que Pedro continúa la obra de Jesús. Pedro es alguien avalado por Jesús y por eso realiza sus obras. Cura a un paralítico y resucita a una mujer que había muerto. Pedro además recibe una orden expresa de Dios, que además se narra 2 veces, de ir a admitir al gentil Cornelio en la iglesia. Por otra parte, el don del Espíritu Santo se anticipa al bautismo. Esto es un signo muy claro de que aquí está interviniendo Dios y Dios va por delante en lo que estamos haciendo. De aquí la importancia del hecho. Y por último, Pedro da cuenta a la comunidad de lo hecho.
no se conforma solo con él haber tomado la decisión, aunque haya sido tomada por una orden de Dios directa. Él va a la comunidad y da cuentas, y la comunidad acepta y aprueba. Fijaros que todos esos datos después avalan la importancia del hecho que estamos narrando. Destacan que estamos en un punto trascendental para toda la vida de la Iglesia. Y después de esto, pues ya se podrá hablar de la comunidad cristiana de Antioquía, donde hay cristianos venidos del paganismo, que además conviven con los cristianos provenientes del judaísmo, comunidad donde se inserta Pablo, que previamente parece que había estado más bien inserto en la comunidad de Damasco y en una relación también fuerte en Jerusalén, por lo menos al parecer, y también en Tarso, ¿no? Pero vamos, Pablo viene a insertarse en un primer momento en la comunidad de Antioquía, y de allí, de Antioquía, ya con todas estas condiciones, pues partirá la misión hacia los paganos. Pero antes de empezar toda esta temática, se dejan bien atados los temas. La unidad de la Iglesia, la Antioquía está unida con Jerusalén. Se explica por qué Pedro no se queda al frente de la comunidad de Jerusalén. Se deja claro cuál es el final de los que persiguen a la Iglesia con la muerte truculenta de Herodes. Y presenta a los personajes que van a intervenir en esa misión. Y eso es todo este capítulo que vamos a ver. Veis que le he dedicado una clase prácticamente a los preámbulos, pero ha sido acaso hecho porque creo que había que tenerlos muy claros y los milagros pues los vamos a describir con más facilidad. Los dos relatos de milagros de Pedro, la curación del paralítico llamado Eneas y la resurrección de Tabita, tienen como finalidad presentarnos al apóstol Pedro actuando con la autoridad de Jesús en la región costera de Palestina. Pedro es presentado como visitador de las iglesias que se van formando fuera de Jerusalén. Seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Hemos visto la ampliación de la iglesia a Samaria. Ahora aquí seguimos de alguna manera en Judea porque la costa estaba anexionada a Judea, pero ya se van viendo las puertas al mundo, ¿verdad? Desde el puerto de Cesarea, desde el puerto de Jope, pues ya hay una apertura tanto hacia Antioquía en el norte, como sobre todo hacia Roma, que será el fin hacia donde tiende pues toda la predicación. Recordemos que Lida, que es la ciudad donde Pedro va a curar a Eneas, pues Lida, la actual Lod, está en la zona costera del Mediterráneo, en la fértil llanura del Sarón, unos 40 kilómetros al noroeste de Jerusalén. A ver si yo soy capaz de mostrarlo bien esto. Aquí a ver que hacia acá difícil. Donde tengo puesto el dedo, ahí está Lod. Lod, que es Lida. Todo el relato se va a desarrollar en Lod, un poquito hacia arriba en Jaffa. De allí ya llegaríamos hacia la zona donde está Dor, que es por donde está también, no aparece aquí en este mapa, por donde está Cesarea. Más al sur estaba Azoto, a ver si lo consigo mostrar. No consigo. Por la zona de Filistea hacia el sur estaba Azoto, y esa zona es la zona de la llanura, sobre todo la zona que va desde Lod, Jope o Jaffa hacia el norte, en la llanura del Sarón, que era una zona muy fértil y que estaba teniendo
cada vez más población en la época de, de la predicación inicial del Evangelio. Lida, como digo, es el actual Lod, que está en la zona costera del Mediterráneo, en la fértil llanura del Sarón, a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Pero que el ámbito es pequeño, es corto todavía, ¿eh? Estamos a 40 kilómetros al nordeste de Jerusalén, noroeste de Jerusalén. A 15 kilómetros de Lida estaba Jaffa, también llamada Jope, que actualmente es un barrio de Tel Aviv, la capital eh, teórica de Israel para los que no admiten que Jerusalén sea la capital de los israelitas actuales. Eh, pues Tel Aviv, que es un puerto en el Mediterráneo, tiene a Jope o Jaffa como un barrio que, donde todavía se recuerda donde estuvo la casa de San Pedro. Está allí, ¿no? Antes de que Herodes construyera el puerto de Cesarea, más al norte, bastante más al norte, cerca ya de del Monte Carmelo, pues mucho antes, este era el único puerto importante de la costa palestina y el que abría el camino hacia Roma. Eh, por esta zona había predicado ya, además, Felipe. Pedro va siguiendo las zonas por donde ya se ha predicado el Evangelio y va como inspeccionando. Eh, Habría que estudiar más detenidamente esta figura de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en la primera parte como inspector de las comunidades. Primero lo vimos en Samaria y luego ahora por toda esta zona que va visitando las diversas comunidades cristianas. Mm. Además, con estos milagros ya se va preparando el relato de la actuación de Pedro en casa de Cornelio. Un detalle que no se suele caer en la cuenta es que Pedro se aloja en casa de un curtidor de pieles. Y digo que es importante porque los curtidores de pieles se consideraba que estaban en estado de impureza por tener que tratar con cadáveres de animales. El hecho de que Pedro se vaya a alojarse precisamente en casa de un curtidor de pieles indica que a Pedro empieza a importarle menos que antes la ley judía. No le importa el estado de impureza en el que pueda caer por estar en conexión con este tipo de personas que ejercían oficios que llevaban a situaciones de impureza legal. Por tanto, esa nota así como muy, muy de pasada, que se alojaba en casa de Simón el curtidor, pues ya dice, bueno, aquí la ley judía ya va teniendo algo que ver, a ver qué pasa aquí, ¿no? Mm. El relato de la curación del paralítico Eneas se parece mucho al relato de la curación del paralítico que nos narra San Marcos en el capítulo 2, 1, 12, y que no voy a leer ahora, pero lo veis vosotros, es el famoso pasaje de la curación que Jesús realiza del paralítico. Pero Pedro destaca aquí también que es Jesús el que cura y no él mismo, ¿no? Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Y él se levantó inmediatamente. Pero no dice, yo te curo, por mi obra, por mi acción te cura. No, no. Jesucristo te da la salud. Es Jesucristo el que está actuando. Es curioso también que el nombre del paralítico es griego, Eneas. ¿Recordáis que Eneas era el, el padre de, de los fundadores de Roma a la larga, ¿no? La Eneida cuenta la salida de Eneas de Troya, ¿no? Con su padre, cómo llega al final a establecerse en la zona de Roma y dará lugar
a la fundación de Roma con el tiempo. Bueno, Eneas, la Eneida, recordaros un poquillo. Pero aquí Eneas es judío, claramente judío. Pues dice, había allí. Allí no es tanto en la ciudad, allí es en la comunidad cristiana que vivía en Lida. ¿eh? Un judío que era paralítico, que se llamaba Eneas. Volvemos todavía a esta cuestión de los marginados por su situación física. Ciegos y cojos no los quiere David, decía, ¿no? Pues bien, la Iglesia y Jesucristo sí que los quiere, sí que los acoge, sí que los acepta en plenitud de derecho. Bueno, eh, Pedro cura a Eneas. El milagro tiene además un fuerte efecto propagandístico. Se dice que los habitantes de la zona se convirtieron. Lo vieron todos los vecinos de Lida y del Sarón y se convirtieron al Señor. Hombre, se convirtieron todos, no. Además, el que lo está leyendo se da cuenta de que no. Se convirtió mucha gente. Un buen número de gente de esa zona, pues vio. Quizá incluso se esté refiriendo muy expresamente a los judíos de la zona, sobre todo a los prosélitos, a los que estaban en el ámbito del helenismo judío, ¿no? Al ver la actuación de Pedro, pues en un personaje que es de su comunidad, pues se convierten a Jesucristo. El segundo milagro, el milagro de la resurrección de Tabita, se realiza en Jaffa, ciudad que los macabeos habían incorporado a Judea en el año 144 a.C. Ya os digo, Jaffa y Jope son formas distintas de pronunciar la misma palabra. La resurrección de Tabita se parece también a las resurrecciones de muertos realizadas tanto por Elías como por Eliseo en Primeros Reyes 17 y en Segundos Reyes 4 respectivamente. Y sobre todo a la resurrección de la hija de Jairo, que aparece en Marcos 5, 36, 43. Pedro actúa como Elías y Eliseo, pero actúa con la actualidad, con la autoridad del Señor. El nombre de la mujer se nos da en arameo y en griego. Se llama Tabita, que se traduce al griego Dorcas, y si lo traducimos del todo al castellano sería Gacela. Pero el hecho de que se nos dé tanto en arameo como en griego tiene una razón de ser. Y es que Tabita, que ciertamente significa gacela, Tabita suena casi igual que Talita. Y el Señor, cuando resucitó a la hija de Jairo, dijo, Talita cum, levántate. A ti te lo digo, muchacha, levántate, Taliza, muchacha. Pero aquí es Tabita, Tabita cum, levántate, Tabita, levántate, Gacela. El juego de palabras es bastante claro y no es por casualidad. El autor de los Hechos de los Apóstoles está insistiendo en que Pedro realiza las obras que había realizado Jesús. Se insiste en el relato, no me detengo mucho en ello, en el ideal de religiosidad femenina. Tabita es una mujer muy buena, que cose, que hace ropa y con esa ropa pues remedia las necesidades de la gente que le rodean. Al hablar de esto, pues me acuerdo ahora mismo de una mujer concreta. Bueno, y le hago un pequeño homenaje ya de camino. Era una mujer que fue sacristana en Torredón Jimeno y los años que yo estuve allí, pues estaba ella, era la mujer del sacristán en realidad,
pero permanecía, el secretario había muerto y ella permanecía junto a la iglesia. Y allí tenía un pequeño cuchitril, una pequeña habitacioncita, donde mucha gente iba y acudían, y ella remediaba con ropa de una forma muy discreta a mucha gente. Bueno, era este ideal de religiosidad de la mujer que está cercana a los pobres, que sabe ayudarles, que sabe atenderlos, pues aparece todavía en nuestras comunidades algunas veces, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, eso va a explicar aquí en este relato la necesidad que esta comunidad tenía de esta mujer. Dice que cuando Pedro llegó, pues se le presentaron toda la gente allí llorando, ay, que esta nos ayudaba mucho, que era muy buena mujer, que la necesitamos. ¿Eh? Esa es para destacar esa función benefactora de madre de la comunidad, ¿no? De madre en la comunidad. Bueno, quisiera una cosa ya un poquitín más técnica ahora, y es que Roloff, que es un autor, voy a enseñar el libro, es muy antiguo, pero merece la pena. Levanta mano. Roloff, en este libro, lo he presentado ya antes, pero vuelvo a insistir en él. En este libro, Los Hechos de los Apóstoles, que publicó Ediciones de Cristiandad hace ya muchos años, y que estaba escrito desde mucho antes. Mira, por casualidad, me costó 1.700 pesetas. No han variado mucho los precios de los libros, ¿eh? Serían ahora unos 13 o 14 euros. Bueno, esto costaría casi 30 actualmente. Pues el libro este se publicó, que ando buscando la fecha. En 1984 se publicó en español y en alemán se había publicado en 1981, pero sigue siendo una obra muy importante y clave para entender bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo sigo descaradamente. Así que no me diga luego ninguno que ya he visto dónde copia, ya lo he dicho yo. No copio servilmente, pero me sirve mucho, me sirve mucho, mucho, porque creo que hace unos análisis bastante buenos. Otro libro también muy bueno, aunque sea por cercanía y por proximidad, es el comentario de Rodríguez Carmona, ¿verdad? De don Antonio Rodríguez Carmona, que lo tiene publicado la BAC. Lo estoy viendo de aquí, pero es que me cuesta más trabajo ahora ir por él. Otro día lo sacamos y lo comentamos. Bueno, pues Roloff destaca que en estos dos relatos aparecen rasgos propios de las narraciones populares. Larga duración de la enfermedad, lo trágico del caso, Eneas, el pobre allí tirado, ¿no? O Tabita, que era una mujer que ayudaba mucho a la comunidad y que da mucha pena porque cuanto más falta nos hacía, se nos ha ido, ¿no? Una palabra de salvación que es clara, ¿no? Eneas, Jesucristo te da la salud. O en el caso de Talita, repitiendo las mismas palabras del Señor. Tabita, levántate. Eh, la constatación del milagro. Eneas se pone de pie, se levantó inmediatamente. O Tabita, por su parte, eh, mm, ella abrió los ojos y se incorporó. El contacto físico con el taumaturgo quiere decir el que hace el milagro. Eh, pues que le da la mano, ¿no? Lo toca, ¿eh? El taumaturgo no se queda lejos, toca. Pero se destaca que no es el tocarlo el que lo cura, ¿eh? Hay algo que es distinto, que es lo que cura. Y el asombro del público, que también es claro, ¿no? Todos se convirtieron al Señor, en un caso, ¿no? Muchos creyeron en el Señor, ¿no? Bien. Propio de estas narraciones cristianas es que la curación la realiza Jesucristo, ¿no? En las narraciones cristianas, el taumaturgo no hace el milagro, lo hace Jesucristo. Eso queda siempre claro. El taumaturgo lo que hace es rezar, pide al Señor que se realice el milagro.
Mm. Y por último, los milagros que hace Pedro destacan la continuidad de su acción con la de Jesús y dejan claro que Pedro está avalado por la autoridad misma del Señor. Aquí dejo el tema y lo dejo abierto porque ahora veremos que el Señor, ya es el tema que viene, que el Señor va a intervenir y le va a exigir a Pedro que acepte a Cornelio en la iglesia. Pero eso ya es la próxima charla. No sé, pretendo haber sido claro. Los apuntes creo que están un poquillo más claros y más ordenados que mi exposición oral, pero de todas maneras, para resumir así muy brevemente, he dicho las grandes preocupaciones de la Iglesia, he dicho que la gran preocupación era la ley de Moisés, si había que cumplirla o no, y por tanto, si los gentiles podían ser aceptados en la Iglesia sin tener que cumplir requisitos de la ley mosaica. ¿m? Y que como eso es un caso tan trascendental, pues se va a narrar de una forma extensa. Primero se pone quién es el que va a ser el primero que va a romper mm, con, con las costumbres anteriores y ese es Pedro que está avalado por Dios, está avalado por Jesucristo, por los milagros que hace y como veremos por una intervención directa de Dios que lo llama a que actúe. Esa es la exposición que hemos hecho. Para terminar, el próximo día os pido que traigáis bien leído y bien reflexionado el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, desde 10.1 hasta 11.18. 10.1 hasta 11.18, que es el relato que afecta a la conversión de Cornelio, a la luz también de lo que hemos dicho hoy día. Y el próximo día, pues, insistiremos en muchas de las cosas que hemos dicho aquí, analizando ese relato. Pues nada más, que tengáis una buena semana.